Hola, mi nombre es Ana Coimbra, soy del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República de Uruguay, y hoy les vengo a presentar procedimientos de campo no convencionales, la implementación del RDS, el Respondent Driven Sampling, una metodología de muestreo para poblaciones ocultas. En el muestreo de poblaciones finitas, el punto de partida es tener un marco muestral, es decir, un listado de los individuos de la población objetivo. Bueno, una de las características de las poblaciones ocultas es que ese listado no existe, o sea que no tenemos un marco muestral. Y en general se debe porque estas poblaciones son minorías de algún tipo, o porque existe algún tipo de privacidad entre los miembros de la población, por ejemplo, algún estigma social o cultural o algún comportamiento ilegal. Se han ensayado algunas técnicas de muestreo no probabilístico para acercarse a estas poblaciones. Una de ellas es el muestreo por bola de nieve, en el que se eligen algunas personas que son en la semilla, y esas personas reclutan a otras conocidas de su red y que pertenecen a la población. Está el muestreo basado en establecimientos, en el que se eligen lugares en el que estas poblaciones objetivo pueden tener una concurrencia alta. El muestreo basado en informantes calificados, en donde se les hacen preguntas a personas que conocen este tipo de poblaciones. Y otro, por ejemplo, puede ser el muestreo por lugar y tiempo, en el que se pueden elegir al azar los lugares y el momento en el que se va a muestrear. Se puede tener algo de probabilístico. ¿Cuáles en general son los inconvenientes que tiene este tipo de muestreo? Bueno, que existe un conjunto de partida, las semillas, que no es aleatorio, que son desconocidas las probabilidades de inclusión. Existe un gran sesgo por homofilia, es decir, el sesgo que proviene de que cada uno de los individuos de la población tiende a recomendar o reclutar personas que son parecidos a él. Y el sesgo por reclutamiento diferencial, primero que nada el voluntarismo, por querer participar en estos tipos de estudios, y además el sobremuestreo de personas que están bien conectadas. ¿Cuál es el dilema en esto? Bueno, elijo una muestra válida de una parte de la población, o elijo una muestra estadísticamente no válida, pero que tenga una cobertura más amplia. Y acá es donde surge como solución el RDS, que es capaz de generar una muestra representativa de la población objetivo y se basa en la teoría de cadenas de Markov y en la teoría de redes para lograr una muestra final que es independiente de las características de las semillas, o sea, de la muestra inicial. Se pueden calcular las probabilidades de inclusión a través de la construcción de la matriz de reclutamiento, y se reduce el sesgo producido por el encubrimiento de pares y por los distintos tamaños de las redes sociales de los participantes. ¿Cómo surge el RDS? Bueno, a partir de Douglas Heckathorn en el 97 hizo una primera aproximación como parte de un proyecto de investigación para la prevención de VIH. Luego en 2002 se junta con Salganic y desarrollaron con más detalle este método. Incluye intervalos de confianza y ponderadores para controlar los diferentes tamaños de red. En el 2004 publica un artículo en que muestra analíticamente, mediante simulaciones, que los estimadores son asintóticamente insesgados, mediante el uso de teorías de Markov y teoría de redes sociales. En 2008 publica con Bolz en la HOS un artículo que introduce un segundo estimador, el RDS2, agregan teoría de muestreo con probabilidades desiguales, el estimador de Hansen-Hurwitz. En 2012 aparece el RDSAT y el RDS Analysis Tool, entre otras cosas. Hoy en día este mecanismo es utilizado para muestrear bastantes poblaciones de estas ocultas a lo largo del mundo. ¿Cómo funciona el RDS? Bueno, se selecciona un grupo inicial, un grupo semilla, a través de un contacto preexistente con la población objetivo. A cada una de las semillas se le provee de una cantidad C de cupones únicos que debe entregar a otros miembros de la población objetivo. Cada uno de esos reclutados por las semillas que vienen y participan del estudio también se les proporciona una cantidad C de cupones únicos, y el proceso continúa hasta que se alcance el nivel de muestra que se requiere,
o hasta que se sature la población. Y cada grupo de reclutados constituye lo que se denominan olas de reclutamiento. Al finalizar se obtiene una muestra que está compuesta por el grupo semilla y por el conjunto de todos los reclutados. Una novedad que tiene este sistema es el sistema dual, se incluye un sistema dual de incentivos, es decir, cada participante va a recibir un pago por la participación en el estudio y otro por las personas reclutadas que efectivamente participen en la encuesta. Eso se llaman incentivos primarios y secundarios. ¿Cuáles son los requisitos de la población objeto de estudio para que este mecanismo funcione? Bueno, los informantes deben reconocerse los unos a los otros como miembros de la población objetivo. Las redes sociales deben ser lo suficientemente densas como para garantizar cierta profundidad sociométrica. Y la población no debe estar muy sesgada en grupos para que no queden encapsuladas en subgrupos. Este trabajo, cualquier tipo de estudio que se utilice, la RDS, se juega gran parte de que la estimación sea productiva en el trabajo de campo, y el previo al trabajo de campo. Se necesita que exista una fase formativa, que son técnicas rápidas de evaluación, para explorar los factores claves, ¿no?, para esta implementación. ¿Qué pretendemos en esta fase formativa? ¿Qué se pretende? Bueno, conocer un poco sobre la diversidad de los tamaños de la comunidad y de las redes, conocer la accesibilidad a la población y las posibles barreras operacionales, conocer cuál es la voluntad para participar, identificar los tipos y las potenciales semillas, identificar cuáles van a ser los incentivos apropiados, determinar las horas óptimas de operación, hacer una diseminación y conciencia del estudio y conocer las necesidades de esta población. En este caso, en el 2018, nosotros estuvimos trabajando en dos estudios. Uno, el estudio sobre efectos, prácticas y representaciones vinculadas con el consumo problemático de pasta base de cocaína en usuarios problemáticos de esta sustancia en Montevideo y área metropolitana en 2018, en el que además de hacer una encuesta para caracterizar a la población, se estudiaba la prevalencia de VIH, o sea, se hacía una prueba de VIH, primero un test rápido y luego una muestra biológica, para quienes aceptaran y accedieran, por supuesto. Y otro de los estudios en los que trabajamos fue la etnoencuesta de inmigración reciente en Montevideo, también en 2018, en el que se quería conocer cómo era la inmigración de personas que venían de Cuba, República Dominicana, Perú y Venezuela. En este trabajo ahora les voy a presentar algunas características particulares de estos dos trabajos en cada una de los puntos recomendables de cómo debería aplicarse eficazmente este método del RDS. Cuando pensamos en las semillas son personas que serían elegidas, necesitamos que cumplan algunas características, que sean diversas con respecto a ciertos aspectos demográficos, que haya de distintas edades, de distinta educación, de distinta ubicación geográfica. Deben de estar bien conectadas socialmente, deben tener buena actividad social y en lo posible muchos amigos en la comunidad. Deben ser semillas articuladas, capaces de explicar a otros la propuesta del estudio y qué se espera de los demás. Deben estar motivadas, que estén de acuerdo con el proyecto y con la voluntad de promoverlo, y claramente estas semillas deben cumplir todos los criterios de elegibilidad, ¿no? En el caso de la etnoencuesta, se terminaron eligiendo algo así como más de 5 semillas por cada uno de los orígenes. Se llegó a una muestra de 802 casos en total. Se pretendía 800 y bueno, ahí se terminó el trabajo. En los usuarios problemáticos de pasta base se trabajó con 6 semillas y se llegó a 373 casos en poco más de 2 meses de trabajo de campo. Fue muy rápido el trabajo de campo en los usuarios problemáticos de pasta base. Otro punto que es crucial es el tema de dónde van a estar situadas las entrevistas, ¿no? ¿Será un lugar fijo? ¿Habrá que coordinar
el lugar y el horario, cuántas entrevistas se pueden hacer por día. Bueno, en la etnoencuesta se agendaban por teléfono al lugar de preferencia del encuestado, y en los usuarios problemáticas de PBC se logró tener la unidad móvil de asistencia. Es una camioneta equipada con una parte para la extracción de sangre y otra parte en la que se realizaban las entrevistas. Estuvo en un espacio público, céntrico, de lunes a viernes, de 13 a 17 horas funcionaba. No fue fácil encontrar este lugar. Se trató se golpearon muchas puertas para tratar de conseguir el lugar ideal para trabajar. Tenía que cumplir varias características. Recuerden que había que hacer una extracción de sangre, así que mínimo tenía que tener como 2 espacios y tener un baño. Entonces no fue fácil encontrar este lugar, y además se trabajaba con población que evidentemente está estigmatizada en el sentido de que no mucha gente quería que este tipo de población se acercara a sus lugares. Bueno, al final se consiguió la unidad móvil de asistencia y se trabajó ahí en esa esquina. Hay una foto acá en la que se ve que tienen un toldo, porque bueno, esto fue en invierno y había días que llovía, por ejemplo, y se atendía gente ahí afuera también. A la hora de elegir los incentivos hay que tener en cuenta 2 cosas, básicamente. Uno, el monto, y el otro, cuándo y cómo se paga, ¿no? El monto no puede ser muy alto, que solamente la gente participe por la plata, pero ni tampoco muy bajo que desincentive a la población, ¿no? En el caso de la encuesta no hubieron incentivos porque no había disponibilidad de dinero para ello, y para los usuarios problemáticas de esta base se entregaron tickets de alimentación. El primario era de más o menos unos $9 y el secundario la mitad, y por cada uno de los reclutados que participara en la encuesta. Con respecto a los cupones es el elemento crucial en el estudio de la RDS, ya que linkea a cada uno de los reclutados con su reclutador. Deben estar bien diseñados, con información clara, deben ser durables, deben ser no factibles de duplicación, y se debe diseñar un buen sistema para codificarlos. Este es el cupón que se usó, el del medio, es el cupón que se usó para los usuarios problemáticos de pasta base, en donde se ponía el número de cupón, se decía que solo se necesitaba presentar este cupón y ser parte de la población para participar, la dirección, el horario de atención, y también tenía un periodo de vigencia. Se ponía validez de periodo de vigencia como para tener controlado el tema de cuántas encuestas puedo llegar a realizar por semana. Y en el caso de la encuesta es una encuesta que se realiza a todo el hogar. Hay un informante del hogar, pero son preguntas para todo el hogar. Entonces, el cupón era un imán que era deseable que estuviera en la heladera del hogar, cosa de que cuando un miembro del hogar participara, el resto del hogar estuviera informado y no volviera a participar en la encuesta en caso de ser ubicado por alguna otra red. Para el manejo de cupones, en el caso de los usuarios problemáticos de pasta base, creamos para los encuestadores un método sencillo, simple de usar, unas planillas Excel con algunas fórmulas en que teníamos un control exhaustivo de los cupones, para cada uno de los cupones la fecha de entrega, cuáles son los 3 cupones entregados, y si necesitábamos algún tipo de observación. Esta planilla además se linkeaba con otra que para controlar y tener un seguimiento de los pagos de cada uno de los cupones. Fue muy importante también el entrenamiento de los encuestadores. Los encuestadores tenían que tener claro algunos pasos a la hora de que se presentara algún posible participante.
tenía que traer el cupón, pertenecer a la población objetivo, y especial atención en una posible duplicación, sobre todo porque los cupones son plata, y bueno, y podían conseguir cupones o falsificar cupones para simplemente participar. Y al final de la entrevista se necesitaba una explicación clara sobre cómo tenían que aproximarse a esos contactos y bueno, tener bien claro el registro de actividad de los recibidos, de los entregados, de los canjeados, de los que están cancelados, etc. En la etnoencuesta se contactaron algunos encuestadores pertenecientes a las poblaciones de interés que facilitó en algunos casos el trabajo, y en los usuarios problemáticos de pasta base se trabajaba con 3 o 4 personas por día, más el personal médico. Con respecto al cuestionario, el cuestionario debe incluir algunas cosas que son como esenciales. Primero, algunas variables necesarias para monitorear el proceso de reclutamiento y la verificación del equilibrio de la muestra. Cuando se llega al equilibrio se puede terminar, bueno, o por lo menos a partir de ahí es el momento en el que se podría terminar el trabajo. El requerimiento indispensable para el RDS es el tamaño de la red, conocer el tamaño de la red de cada uno de los participantes, y en caso de ser posible, algunas preguntas que permitan estimar el tamaño de la población, por ejemplo, con el método captura-recaptura. Preguntar el tamaño de la red no es un tema sencillo. Ahora les voy a mostrar cómo se preguntó o cómo tratamos de acercarnos al tamaño de la red en los usuarios problemáticos de pasta base. Se tienen que hacer muchas preguntas, porque ¿qué es esto? ¿Qué significa mi red? ¿Qué es conocer a alguien? Entonces, para estos usuarios, la pregunta fue la siguiente. Eran muchas preguntas que van como de lo más extenso a lo más particular. En total, ¿cuántos consumidores de pasta base conoces personalmente? Esta es una pregunta de las más amplias, ¿no? Que sean amigos, pareja, hermanos, primos, vecinos, conocidos, etc. De estos consumidores, ¿cuánto tienen entre 18 y 65 años? Estos son los que podían participar de la encuesta. Y en los consumidores de pasta base que conoces personalmente, que tienen entre 18 y 65 años, ¿cuántos viven en Montevideo o área metropolitana? ¿Cuántos son varones y cuántas son mujeres? ¿A cuántos los conoces por su nombre o por el apodo? ¿Cuántos confirmarían que te conocen? Además de todo esto, de todas las características previas, más que te confirmarían que te conocen, ¿con cuántos podrías comunicarte en las próximas 24 horas? Puede ser personalmente, o por teléfono, o por correo. ¿Con cuántos te has comunicado en los últimos 6 meses? ¿Con cuántos te has comunicado en los últimos 10 días? ¿Cuántos estarían dispuestos a participar en este estudio? Claramente las respuestas a estas preguntas fueron muy variadas, ¿no? Y bueno, estuvimos analizando, fue arduo el análisis de estas cantidades para ver efectivamente cuál podíamos utilizar como el tamaño de la red de cada uno de los individuos. Con respecto a la estimación en RDS, esto va a ser algo bastante rápido en este caso. Se necesitan algunos supuestos, bueno, cumplirse algunos supuestos. Primero que nada, el conocimiento del grado, tenemos que saber el tamaño de red de cada uno de los individuos. Se supone que el reclutamiento es el azar. Una vez que yo recibo los 3 cupones, a los 3 cupones se los doy al azar en mi red de conocidos. Este es un supuesto muy, muy fuerte y que es muy difícil de comprobar y es bastante difícil que se cumpla además. Existe el supuesto de reciprocidad. Si A conoce a B, entonces B conoce a A. Y el supuesto de convergencia, que implica que sea una red bien conectada, o sea, el reclutamiento es modelado como un proceso de Markov irreducible, y cada estado tiene un tiempo de retorno finito, y existe un único punto de equilibrio. Con estos supuestos, se podría calcular el total de lazos o flechas del grupo A como la suma del grado de cada individuo, o como el número de elementos de la población del grupo A por el grado promedio de los miembros del grupo. También podríamos calcular la probabilidad de que alguien del grupo A elija a alguien del grupo B, como la cantidad de lazos o amistad o flechas del grupo A al grupo B sobre el total de lazos o flechas del grupo A.
De esta manera podemos calcular el número de lazos de amistad del grupo A al B como el grupo de lazos de amistad del grupo B al A. Y utilizando la hipótesis de reciprocidad, conseguimos esta última igualdad. Para obtener la probabilidad de pertenencia a cada grupo, dividimos entre ambos lados sobre n, y al incluir la restricción de que esas probabilidades tienen que sumar 1, se puede calcular la probabilidad de pertenencia a cada grupo de esta manera. Además, bueno, todo esto hay que estimarlo, ¿no? ¿Cómo se estima la probabilidad de que alguien del grupo A elija a alguien del grupo B? Esto surge a través de la matriz de reclutamiento, donde cada uno de los elementos de la matriz son el número reclutados del grupo B por el grupo A. Además, hay que estimar el grado promedio de los miembros del grupo. Y a este estimador se llega de dos enfoques diferentes. Uno basado en las distribuciones del grado y el otro basado en los estimadores de Hansen-Hurwitz. Con estos dos estimadores podemos terminar con los estimadores de prevalencia de cada una de los grupos. Por último, les voy a mostrar algunos resultados de estos dos trabajos. Por ejemplo, esta es la red que surgió de la etnoencuesta de las personas que emigraron de Cuba. Las amarillas y las rojas son las semillas. Hay algunas semillas que no prosperaron, hay otras que prosperaron poco, y hay otras que tienen bastantes ramificaciones. Esta es la situación para Cuba. La situación para República Dominicana, las rojas son las semillas. Esta grande también es semilla, las rojas y las amarillas, perdón, son las semillas. Acá vemos que hay una semilla que prosperó mucho, y hay algunas que tampoco funcionaron. En el caso de los usuarios problemáticos de PVC, hay dos semillas que no funcionaron, que no prosperaron, no trajeron a ningún reclutado. Hay otra, que es la que tiene el mayor porcentaje de reclutados, algunas otras más chicas, que completan los casi 380 casos. Para terminar, el informe completo de usuarios problemáticos de pasta base se puede encontrar en la web, acá está la carátula. Y en la encuesta todavía se están trabajando algunos informes que próximamente estarán subidos. Bueno, hasta acá, esto es todo. Muchas gracias y cualquier cosa les dejo mi contacto.